Bienvenidas y bienvenidos a Cinéfilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy Davin. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que está en boca de todos y que yo considero que es una de las películas más esperadas del año y de la que yo creo que va a dejar, mucho de qué hablar, Muchísimo. al menos durante los siguientes meses, ¿no? Y que es Michael. ¿Por qué? Porque creo que esta película simplemente vuelve a destapar muchos de los temas que ya estaban un poco, pues sí, apagados, ya casi nadie hablaba de Michael y todo lo que hay en torno a Michael, ¿no? A Michael Jackson. Y ahorita como que esta película viene nuevamente a abrir todos estos temas. Entonces, pues es difícil como no ver la película sin que esté en todo esto. Desde que se anunció que iba a haber una película de Michael Jackson, claro que lo que se espera es que toquen esos temas que ya sabemos de Michael Jackson, con todo lo que pasó de Neverland, con los temas de abuso, ¿no? Todo esto es como, tiene que salir ese tema o algo así, ¿no? Y pues bueno, antes de adentrarnos más en de qué pensamos de la película o de qué trató un poco más o qué es lo que ha venido a acarrear en esta conversación, pues primero decirnos si nos gustó o no nos gustó la película y qué tanto la esperábamos o no. Sí, híjole, es bien difícil hablar de esta. Siento que es una de esas películas en las que no puedes sentarte a hablar solo de la película. Siento que hay tantas cosas alrededor que es imposible hablar exclusivamente de la película. Pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Creo que sí vamos a terminar, evidentemente, tocando todo lo que hay alrededor, porque es parte de. Pero a lo mejor sí le podemos dejar un poco más de tiempo al final, ¿no? Al contexto. Claro que va a ir saliendo durante el episodio, pero tratando de centrarme exclusivamente en la película. Yo la verdad, y creo que es contexto importante, yo no era fan de Michael Jackson. Digo, a ti te gusta más que a mí. Yo escuchaba sus canciones por estar contigo y por escucharlas contigo. Y claro que las conocía, claro que creo que tienes que vivir abajo de una roca para no conocer Thriller o Billie Jean o alguna de estas canciones, ¿no? Por supuesto que las conocía y por supuesto que creo que es buena música, que reconozco el impacto cultural que tuvo, pero nunca fui muy cercano al personaje, nunca lo seguí, ni siquiera estuve tan involucrado en todos estos temas cuando pasó lo que pasó, cuando se murió, todo eso. Entonces creo que yo iba a la película con un poquito más de distancia en ese sentido, pero la verdad me llevé una sorpresa bastante grata. Creo que disfruté mucho de la película. Creo que es toda una experiencia cinemática. Creo que es de esas películas que sí se recomienda ver en el cine, que sí tiene como ese impacto en la pantalla grande, con las bocinas, con el sonido. La verdad es que fue todo un espectáculo. Estuvo muy bien hecha en ese sentido. Y ya lo hablaremos más adelante, pero en temas como de la vida privada de Michael, creo que hay muchas opiniones encontradas al respecto, pero yo quedé muy satisfecho con lo que hicieron. Me parece que tuvo un balance que creo que mucha gente no está viendo. Creo que muchos se están yendo por otro lado, pero a mí en lo personal me gustó. No tengo ninguna queja con respecto a la película. Creo que estuvo bastante bien en ambos puntos, ¿no? Tanto al nivel del personaje y del show que daba y de la música y del baile, pero también al presentarte como la parte privada. Creo que estuvo bien hecha en ese sentido. ¿Tú? A mí también, definitivamente me gustó mucho la película. Yo sí soy muy fan de Michael Jackson, desde hace mucho tiempo me ha gustado su música y obviamente todo lo que hace Michael Jackson. Obviamente no me tocó como su época en la que fue surgiendo todo, ¿no? Porque todo esto es desde hace 70s, mucho, 80s. 60, 70, 80, todo eso, y obviamente no me tocó esto. Y ya hasta mucho después fue cuando me tocó y obviamente escuchas todo lo que tiene, ¿no? Y yo sí la esperaba bastante la película, yo sí la esperaba como entusiasmada de yo quiero ver esta película de Michael Jackson, porque creo que ya hacía falta una película de Michael Jackson. Digo, si ya sacaron todas las demás, que si la de Elvis, que si
infinidad de películas, ¿no? La de Freddie Mercury. Ajá, y Bruce Springsteen y bueno, muchas más, ¿no? Dije, claro que obviamente, ¿no? Ya faltaba la película de Michael Jackson y sobre todo porque ha sido como un personaje muy icónico, también muy controversial, también algo misterioso, excéntrico, ¿no? Como que siempre hay ciertas cosas que envuelven al personaje de Michael Jackson y hay muchos documentales de Michael Jackson, o sea, se han sacado muchos documentales tanto por la cuestión negativa de los abusos, pero también, o sea, las acusaciones, pero también como la parte de mostrar esta excentricidad que lo caracteriza, ¿no? Entonces, yo definitivamente la esperaba 100%. Y también me gustó muchísimo la película, de verdad la disfruté bastante porque también sentí que fue toda una experiencia. O sea, estar ahí y ver todo lo que te mostraban como de esto es Michael Jackson, o sea, esto es lo que hacía, de esta manera llegaba como a crear, de esta manera, o sea, todo lo que incluía un video, todo lo que incluía el poder llegar a una canción, el poder llegar a un concierto, como todo eso se volvió como parte de la experiencia de estar ahí. Entonces lo disfruté muchísimo. También se sentía un poco como un viaje en el tiempo, o sea, un viaje en el tiempo como si volvieras a vivir ese, acaba de salir este disco o acaba de salir este video, no sé, o sea, se volvía como un poco a sentir esa emoción o como esa euforia de, estoy viendo el concierto o estoy viendo parte del concierto o viéndolo cantar. O sea, obviamente no era Michael Jackson, ¿verdad? Pero creo que se volvía eso, o sea, una experiencia muy, muy grata de estar, que te estuvieran mostrando todo eso. Creo que también muestra muy bien la parte como de su vida personal, en cómo va influyendo obviamente también en su proceso creativo y en la parte artística profesional. Sí se centraron mucho más en la parte artística, en la parte profesional que en la parte personal. Y a lo mejor sí me hubiera gustado ver un poquito más de ciertas cosas de lo personal, o sea, como que sí se saltaban muchos años de repente, así era como de repente está así niño y de repente ya es grande y luego de repente ya está en la gira de Bad, ¿no? O sea, como que sí da como esos saltos de repente y como que te quedaba un poco la sensación de, me hubiera gustado qué pasó justo después entre este proceso del accidente de cuando se quema y luego ya después, o sea, hubiera estado muy bien, pero creo que con todo lo demás que te muestran, quedas bastante satisfecha. O sea, yo me quedé muy satisfecha, o sea, decir, wow, porque creo que era una película como para mostrarte eso, o sea, lo que él hace, no tanto como vamos a mostrarte, como en muchas otras, pues no sé, películas biográficas como de, todo el proceso de tratar de llegar a la cima y tratar de grabar el primer disco y todas las adversidades que tuvo que pasar. O sea, creo que lo mostraron más como esto era. Sí, tal cual. Creo que ya hablaremos más a detalle de, sobre todo, la recepción mixta que está recibiendo la película, pero yo concuerdo contigo y quizás para empezar, no sé si podemos hablar de spoilers en esta película porque pues es que no hay spoilers, ya esto ya es algo que se conoce. Quizás hay cosas que la gente en general no sabe, sobre todo si no siguieron tan de cerca la carrera, pero sí, bueno, vamos, es una película biográfica que encuentras en todos lados, así que no hay alerta de spoilers en este episodio realmente porque creo que vamos a hablar como casual de toda la película, ¿no? Empezando por los puntos positivos, creo que tú ya destacas muy bien. Yo obviamente creo que hay que destacarlo 100% la actuación de Jafar Jackson. Sí. También de Giuliano Baldi, que fue quien hizo a Michael chiquito, cuando todavía estaba en los Jacksons 5. Pero Jafar Jackson se lleva la película. Es una cosa muy impresionante. No solo, digamos, el tema del baile y del canto, que dato curioso, él canta en muchas de las escenas, pero hay otras en las que de plano la voz de Michael era tan particular y tan imposible de imitar que
se escucha también como la mezcla de ambas voces para darle ese soporte, ¿no? Se escucha la grabación original de Michael cuando canta, por ejemplo, la de Billie Jean, también Bad al final. Entonces, pero aún así, cuando tiene estas escenas a capela o estas escenas, o simplemente la voz, escuchas tú una entrevista de Michael Jackson y luego lo escuchas a él hablar y dices, uff. Desde el tráiler lo viste y dijiste, está igual. Sí. Y recientemente escuchaba una entrevista del propio Jafar Jackson y su voz es completamente diferente. O sea, de verdad hay un trabajo muy intenso para lograr la voz de Michael Jackson, los manerismos, la manera de comportarse, etcétera, etcétera, ¿no? Las excentricidades y demás. Entonces, la verdad, lo que hace Jafar es muy impresionante. No dudaría, creo que incluso me ofendería si no estuviera para la temporada de premios del año que entra. Creo que... Y si estuvo Timothée Chalamet por completo desconocido. Que ahí es también el tema de marketing, pero digo, si alguien tiene marketing también es Michael Jackson, ¿no? Entonces, creo que tiene que estar, porque lo que hace es muy impresionante. Sí, fácil. Y como dices, ¿no? Creo que la película hace un muy buen trabajo en hacer que te sientas ahí. Te digo, incluso yo que no era tan fan, la verdad disfruté muchísimo todas las escenas musicales, todas como incluso, o sea, te digo, aunque no lo conociera tan de cerca, ver cómo recrea, cómo comienza con los bailes para la de Beat It, o cómo están grabando Thriller, sí. O sea, todas esas cositas que dices, aunque no sea tan fan, es muy espectacular poder verlo desde otros ángulos, de esa manera. Y incluso ya ahorita en redes sociales ya cualquiera puede encontrar la comparativa directa entre cómo se ve Thriller al final en el video original y cómo se ve cómo lo graban, y es muy impresionante el nivel de coordinación que hay, ¿no? Entonces, o sea, literal al segundo. Entonces... Pues nada, creo que todo eso es muy espectacular en la película, está muy bien hecho y quizás, como dices, digo, es lo que pasa con los biopics, ¿no? Al final, sobre todo para alguien que sigue la vida de un personaje, es como, no dijeron esto, no pasó esto, no te mostraron aquello, y es como, pues es que si te muestran la vida de alguien, se te van ahí 5 o 10 horas, ¿no? Aunque la reduzcan, ¿no? Entonces, finalmente tienen que hacer esos cortes. Te digo, también yo estoy hablando desde alguien que no fue tan cercano, no soy quizás tan consciente de qué cosas faltaron y que diga, ¿cómo no metieron esto? Pues obviamente no puedo hablar desde ahí porque no soy tan cercano. Pero la verdad me gustó mucho todo lo que incluyeron. Creo que todas las escenas en las que Michael está fuera del escenario, todas tienen un propósito, todas te van mostrando cosas del personaje, te van mostrando cómo era su vida privada, te van mostrando mucho del por qué era como era. Y a veces en cosas muy sutiles, en cosas muy pequeñas, te va quedando claro cómo de abusiva era la relación con su papá, te va quedando claro cómo de aislado se encontraba, no solo por el tema de que sus hermanos eran mucho más grandes que él, sino también porque pues el tema de la fama hizo que no tuviera infancia. Te van mostrando toda esa parte, te van mostrando el aislamiento, te van mostrando cómo todo el mundo se intenta aprovechar de él. Entonces, no sé, creo que en ese sentido vi muchas críticas que decían que lo muestran como una persona pura y casta y que no tiene ningún tipo de problemas, pero yo al contrario, yo creo que... O sea, como que lo pintan como alguien bueno, así, 100%, una persona que no tiene ningún tipo de problemática. Yo no lo vi para nada así. Yo creo que te muestran mucho del sufrimiento y te muestran mucho del aislamiento, de los problemas que tenía, de cómo en escena podía ser la persona más segura del mundo, pero llegaba a su casa ese mismo día y se enfrentaba a su papá y era muy inseguro. Todo ese tipo de cosas creo que es muy interesante. Toda la parte de lo infantil que era, ¿no? Como la parte de Peter Pan y demás. Creo que para mí me gustó, creo que estuvo muy bien ejecutada. No sé, ¿tú cómo lo viste? Sí, definitivamente estuvo muy bien hecha y creo que también la hicieron muy congruente con cosas que Michael ha dicho en entrevistas, ¿no? O sea, como algo que él ha platicado, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? De
cómo era la relación con su papá, de la manera en la que los ponía a ensayar, de la manera en la que se dirigía hacia él, de cómo eso también le generó este trauma con su propia imagen y que le llevó Sí, a lo de la hacerse nariz, la ¿no? cirugía de la nariz, ¿no? Y aquí también como que te van dando esos detallitos durante la película. Se me hizo bien, o sea, que te fueran como mostrando de cosas que él ha dicho, no tanto como de pues sabíamos esto y a lo mejor ahí lo metemos porque sí, no, sino como en entrevistas que yo he escuchado de él, que él ha mencionado, ahí están como, pues sí, o sea, plasmadas. Eso fue lo que me gustó. Y sobre todo que él ante su papá era como muy indefenso, y él es lo que muchas veces también reflejaba o platicaba como en entrevistas, ¿no? Y primero era como de, sí, simplemente le voy a decir que yo voy a sacar un disco y no sé qué, y luego ya es como de, ¿le pueden ustedes decir a mi papá que fue de ustedes, no? O sea, es como el miedo de que tenía ante él, de que seguía siendo un niño, o sea, seguía siendo un niño ante él, de no tener infancia, no tener amistades, no convivir con nadie, de que pues sus amigos eran sus mascotas, y que él ni siquiera Sí, les llamaba mascotas, eran amigos porque pues era con quienes podía platicar, no sé, como siempre vivir o crecer solo, y cómo se fue dando como todo ese proceso, me gustó. Creo que ahí es donde empiezan mucho de las críticas, porque es como, bueno, entonces, ¿cómo van a manejar el tema de lo de Neverland, ¿no? De si hubo o no hubo abusos. Y creo que la película no te trata de decir si hubo o no hubo. Al menos en esta primera parte no tocan absolutamente ningún tema. O sea, no te van a decir esto fue lo que pasó o esto no fue, o no, o sea, simplemente ahí está, nosotros te mostramos lo que, o sea, de cómo él era y ya. O sea, no tanto para que tú, como para tratarte de convencer de una cosa o de otra, simplemente ahí te lo mostraron. Claro que la familia, algunos le decían que sí era cierto, luego ya es como de claro que no, o sea, es inocente y lo que sea, y probablemente si te lo fueran a mostrar te tratarían de convencer de que es inocente, ¿no? Porque pues ni modo que su propia familia o la misma por película te trate de supuesto. decir que es culpable. Y te muestran eso en una película, o sea, sería muy ilógico para también el marketing de la película y de todo. Pero al menos, o sea, lo que vi ahora me gustó. No creo que sea completamente necesario que tengan que incluir todo ese capítulo de su vida. Sí es un capítulo que lo marcó bastante para su carrera, pero al menos en lo que vimos en esta película me dejó muy satisfecha. Parece ser como si fuera a ver una segunda parte, porque termina como en parte de una gira y dice la historia continúa, ¿no? Entonces no sé si vayan a pasar como lo siguiente de su vida, pero sin meterse tanto en esos detalles. A lo mejor simplemente en cómo afectó eso, porque todos sabemos que a raíz de eso todo se volvió más difícil para él en cuanto a salud, física, mental y todo lo que pasó después, ¿no? Sí, por supuesto. Y que de hecho sí estaba en los planes originales, pero tuvieron que recortarlo por temas legales, ¿no? Creo que había un acuerdo en uno de los juicios para que no Sí. se pudiera abordar el tema en ninguna especie de representación como esta. No sé, desconozco la verdad, creo que será interesante quedar al pendiente de las noticias que vayan saliendo al respecto, porque no estoy muy seguro de si entonces la intención es encontrar una laguna legal para poder abordarlo o abordarlo de forma indirecta o qué van a hacer. Simplemente es que no tendrían Ajá. por qué a fuerza. Es que, sabes, creo que es muy triste y es muy trágico que al final este sea el tema en torno al que gira todo. Creo que todo el mundo, la reacción lleva a eso, ¿no? Y es algo que veíamos hace poco, ¿no? Al final la carrera de Michael Jackson cambia, porque al final en esta cultura también mucho es, no puedes apoyar a un personaje que está en serias dudas de un tema tan grave como el que estaba acusado, ¿no? Entonces, inclusive es interesante, por ejemplo, yo nunca hago referencia a Rotten Tomatoes porque no me parece que su sistema de puntuación sea muy confiable, pero es muy interesante ver que tiene 38% por parte de los críticos y 97% por parte del público, ¿no? Entonces,
No sé qué tanto es, pues yo como crítico de una revista prestigiosa no puedo apoyar una película sobre Michael que tiene todos estos temas con las demandas y demás. Obviamente yo no puedo apoyarla y tengo que decir que la desapruebo, ¿no? ¿Qué tanto también eso influye? Entonces, no sé, creo que el hecho de que no lo hayan puesto en esta película ya decepciona a mucha gente. Mucha gente solo quería ir por el morbo de saber cómo abordaban ese tema. Entonces, no sé, creo que es inevitable y creo que para la segunda parte es lo que todo el mundo va a estar esperando, si se confirma esta segunda parte. Y sí me parece trágico porque creo que al final todo se reduce en si crees o no que es inocente, porque si crees que es culpable no te puede gustar la película, no puedes decir que está bien. Y si crees que es inocente, entonces sí puedes disfrutar de su música y sí puedes, aunque la sociedad te vea mal porque todo el mundo piensa que es culpable, ¿no? Entonces, no sé, por eso es lo que decía hace rato, ¿no? Parece que es imposible hablar de la película sin hablar de todos estos temas. Sí, pero creo que ahí también entra mucho como o sea, a mí se me hace como ilógico que se llegue a eso. ¿Por qué? Porque ya es un tema que se ha hablado tanto, o sea, ya hasta el cansancio. Sí. Hay tantos documentales sobre eso, hay tantos videos sobre eso, hay tantas cosas sobre eso que, o sea, cuando surgió el tema fue de, ok, ya, se llevó a juicio y lo declaran inocente, ¿no? O sea, le levantan todos los cargos y no pasa nada. Ok, y hasta, o sea, claro que como es un personaje muy famoso, muy icónico, o sea, no estás hablando de alguien que, o sea, si no fuera Michael Jackson, o sea, otra persona ya le dan la inocencia y es como de, bueno, está bien, pero a él obviamente se le sigue cuestionando por los testimonios, se le sigue cuestionando por la conducta que tenía, porque dicen, es que no es normal que conviva con niños, bueno, es que no es normal que haya tenido un rancho donde ahí tiene a muchos niños que invita y que juegan y que todo, eso no es normal. Bueno, le dijeron que era inocente, no, pero es que no, o sea, como que todo giró en torno a los que sí le creen y los que no le creen, o los que pues como que sí, pero no, es que mira, está medio sospechoso, porque puede ser que sí, pero oye, es que también esta evidencia apunta mucho a que no y todo. Entonces, ¿qué esperas de la película? O sea, si te están haciendo una película de Michael Jackson, que obviamente la película de Michael Jackson es con el sobrino de Michael Jackson, actor, y que obviamente quienes hacen todo esto son los mismos de Michael Jackson, o sea, la familia, todos los que siguen recibiendo pues lo que se sigue produciendo o vendiendo de Michael Jackson, no te van a pasar una película donde te expliquen o te digan todo lo que pasó. O sea, no te van a decir, este niño dijo esto y este niño dijo aquello y entonces pasó. Yo creo que a lo mejor sí es culpable. Claro que no, o sea, es una película que te va a mostrar a Michael Jackson como una víctima, que te va a mostrar que Michael Jackson, claro que no hizo nada, que claro que no, simplemente lo acusaron y ya, ¿no? Porque querían sacar dinero o lo que tú quieras, ¿no? Hasta ahí. Entonces, si en la película no se están centrando en eso y solo te están haciendo una película de Michael Jackson como artista, no tanto como persona, o sea, que te están, porque en esta película creo que te lo muestran más como lo que hacía. Claro que sí parte de lo que ya hablábamos, ¿no? De la familia y todo. Pinceladas de su vida. Ajá, sí, de todo esto. O sea, entonces, ¿qué espera la gente? O sea, que vayas si ya crees que él es culpable, obviamente no vas a ir a ver una película donde te van a tratar de decir que es inocente. Y si tú crees que es inocente, ¿para qué irías a ver una película donde te van a decir que es culpable? O sea, si tú ya sabes, si tú ya crees es inocente, yo creo que es inocente, yo creo que es culpable, yo creo que es culpable, ¿y para qué vas si eso es lo que te van a mostrar? O sea, creo que ya hay demasiada evidencia o demasiado contenido sobre lo que pasó con Michael Jackson. Michael Jackson ya se murió, no es que haya surgido una nueva declaración de él o nuevas cosas, o sea, no hay como algo nuevo
que se pueda hablar sobre el tema, siento yo. O sea, que ya ahorita vaya a aportar algo nuevo para un juicio o para algo, porque no es como que dijeran, en esta entrevista secreta de Michael Jackson donde dijo que, o en este video secreto que nadie había mostrado dónde. O sea, eso es algo que no te van a mostrar en la película. Entonces, se me hace muy ilógico que sea como de, es que la película tiene que tocarse eso, o en la película tiene que girar en torno a eso, porque es como, ¿por? Es que sabes que, o sea, claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy casi seguro, digo, no soy alguien que esté en esa posición, pero yo anticipo que mucho es, voy a ir a ver la película porque estoy seguro que en la película lo van a pintar de inocente y entonces voy a poder quejarme de eso y poder, obviamente sería un tema sensacionalista, sería como la película de Michael Jackson dijeron que era inocente y mostraron todo esto y es otra vez revictimizar y es otra vez... Pero eso ya te lo dijeron en 1000 videos. Pero es que al final de cuentas nuestra sociedad del consumo y de las redes sociales es como sale otra vez el tema, se habla sobre el tema y otra vez se prenden las alarmas y empieza a salir que dijo tal, que dijo quién y es el chisme y es todo alrededor de ese tema. Creo que es inevitable, creo que de verdad, y por eso te digo que creo que es trágico, es trágico que termine todo reducido a eso, ¿no? Que termine la vida de una persona que contribuyó tanto a nivel social, no solo por los temas artísticos, sino también todo lo demás que hizo. Creo que es muy trágico que termine reducida solamente a ese tema, cuando no hay una sola evidencia de que sea culpable, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que marcó tanto la trayectoria que los medios, que todo mundo alrededor espera eso, solo quieren que se hable de eso, ¿no? Y es demasiado desafortunado, porque creo que es imposible negar el impacto cultural que tuvo Michael Jackson. Creo que independientemente, y creo que obviamente no vamos a convertir este podcast en uno más en el que discutimos si es o no inocente. Sí, exacto. Pero creo que al final de cuentas no podemos negar todo lo que contribuyó a nivel social, todo lo que impactó su música y que es lo que hablábamos también hace poco en el capítulo del drama, ¿no? Que es la cultura de la cancelación. Creo que nuestra sociedad está diseñada ya de esa manera, en la que a la primera de cuentas es cancelar y se le ve mal. A nivel social se le juzga mucho a las personas que todavía dicen que son fans de Michael Jackson, se le ve mal a las personas que disfrutan de la película, se le ve mal a quienes dicen que es inocente, y es como, no, si tú piensas que es inocente es porque eres solo un fan ciego que no quiere ver las cosas, ¿no? He escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, no sé, es problemático, cuando menos. Sí, o sea, ya lo creo igual que no es aquí para discutir si es inocente o es culpable. O sea, aquí vamos a hablar más como de la película. Obviamente tiene que salir el tema porque es como lo que vuelve a surgir. Y es curioso porque creo que sale la película e inmediatamente vuelve a resurgir el tema. O sea, un tema que ya tenía olvidado tiempo. O sea, no es como que la gente ya no se acordara quién es Michael Jackson o sea, si alguien menciona a Michael Jackson, te acuerdas o sea, como de las acusaciones que hay, ¿no? O sea, claro que lo sabes. Simplemente hace poco todavía con el Super Bowl de Bad Bunny era como, no, pero el Super Bowl de Michael Jackson, ¿no? Entonces, ajá, sí. Pero también cuando mencionan Michael Jackson hay como esas acusaciones. Pero no creo que sea como una persona completamente así como cancelable, así de que, porque yo creo que la siguen mencionando demasiado, la siguen presentando demasiado, incluso su música se sigue escuchando mucho y se sigue, o sea, no solo como de que la gente la escucha, me refiero como en eventos. O sea, si tú ves las Olimpiadas, demasiadas coreografías son con música de Michael Jackson. Y creo que, o sea, a lo mejor en un contexto así, si fuera como el completamente culpable, creo que hasta se vería mal de, ¿por qué pones la canción de Michael Jackson, no? Por supuesto, o sea, exacto. Porque creo eso, o sea, de que están esas dos cosas y que por eso se me hace ilógico. O sea, ya está eso muy definido de los que creen y los que simplemente no creen. Ok, le dijeron que ya no era culpable. Bueno, pero hay quienes todavía tienen esa duda. Completamente entendible.
por ciertas cosas que te digo, sigue siendo como todo muy turbio y lo que tú quieras, ¿no? Pero es ilógico que todo vuelva a girar en torno a eso. Y se me hace hasta como un poco fastidioso en cómo es ahorita todo este tema de las redes, lo que mencionabas, porque sale la película y es como la película de Michael, pero lo que se habla es nuevamente de las acusaciones, porque vuelven a surgir que si un podcast para decir si era culpable o no, un video para decir si era culpable o no, otro video para decir que si las familiares de las víctimas mentían o no mentían, otro video para decir que porque en tal entrevista a lo mejor Michael estaba mintiendo, y otro video para decir que no, que definitivamente Michael no mentía porque pasó esto, y, o sea, un montón de cosas que es como volver a revivir, o sea, todo lo que ya se dijo, porque te digo, no hay nuevas cosas, o sea, no hay algo nuevo que tú digas, una entrevista secreta y un video guardado, es todo lo que ya se dijo en medios, la gente que está usando redes ahorita lo rescata para discutirlo nuevamente. Entonces creo que... Para tener views, para tener likes. Creo que lo que está pasando ahorita con la película es esto, que a lo mejor mucha gente que no escuchaba a Michael Jackson, que no sabía tanto de Michael Jackson, es como, ok, todo esto que pasó en los 90s, déjate lo traigo otra vez para que lo escuches, para que sepas, para discutirlo, porque esto es lo que pasó. O sea, esto creo que es lo que trae ahora con la película, pero... más bien sería cuál es la razón ahorita de que surja la película, o sea, de que dijeran, ahorita es el momento de traer una película de Michael Jackson, que creo que de alguna manera sí sabían que se iba a volver a abrir esta discusión. Sí, pues es que al final también, y eso tiene mucho que ver con la cultura actual del cine, ¿no? Creo que estamos en la era de la nostalgia, en la que todo tiene una secuela y todo tiene una precuela y todo es reciclar ideas. Y también está pasando lo mismo con las biografías. Creo que ya es como cada año hay una nueva biopic. Que tiene que estar nominada, lo que yo te decía. Sí, exacto. Y es como, y ya está ahorita la de Michael y ya todo el mundo también está discutiendo de la que se viene de los Beatles, ¿no? Y entonces es como todo el tiempo, constantemente. Y creo que era el momento en ese sentido, como que obviamente también la familia de Michael Jackson, que se aprovechó de él en vida y se aprovecha de él en muerte porque es como lo exprimen. Siguen exprimiéndole desde hace muchísimo, o sea, desde siempre. Sí, y le exprimen cada centavo que pueden y es como, pues tenemos los derechos, vamos a hacer la película de Michael, ¿no? Entonces, y creo que es un riesgo calculado porque es... Obviamente, y estoy casi completamente seguro que lo van a pintar inocente en la secuela, si es que se aborda. Te digo, se supone que lo iban a abordar en esta, finalmente no lo pueden hacer por un tema legal, pero lo que iban a abordar estoy casi 100% seguro que era pintarlo como inocente, ¿no? Y entonces un poco creo que el discurso oficial de la familia es: queremos mostrar cómo era Michael verdaderamente y que la gente lo recuerde desde ese lugar y que se le vuelva a dar esa relevancia cultural y social, pero también de fondo está y queremos ganar mucho dinero, porque obviamente la película está yendo muy bien a nivel de taquilla, ¿no? Y recepción por parte del público, pero pues sí, es, no sé, complejo. Y que creo que la película hace muy bien el trabajo también en ese sentido, ¿no? En mostrar cómo de verdad toda la familia alrededor de Michael Jackson, y eso que es la propia familia quien la produce, pero no sé si a lo mejor no se dan cuenta o no lo hacen de manera intencional, pero creo que en la película está muy claro que todo el mundo se aprovecha de él. Sí. Que realmente nunca pasa en una escena en la que alguien, más allá de su mamá, que su mamá la a lo pintan, mejor lo ven como, es que era muy buena gente. Puede ser, pero digo, pasan que tiene una buena relación con la mamá, pero los hermanos nunca hay un momento emotivo con los hermanos siempre lo ven como de lejos, siempre es como... Pues porque está chiquito. Y cuando ya está grande es como lo ven así raro, no quieren jugar con él, no quieren quedar... Llega un día con un twister, ¿no? Y es como, no podemos. Pero es que aparte porque lo ven como también, raro, infantil, porque ellos es como estamos jugando básquet, pues vamos a salir, una fiesta, ¿no? Claro, no, y no digo que esté, o sea, no digo que ellos hayan sido así como particularmente malos con él. Creo que sí era eso, que había como una resistencia, que había como un rechazo, que lo veían como alguien muy diferente a ellos, pero no era igual cuando entonces los invitaba a la nueva gira de los Jackson 5. Ahí sí estaban muy buenos para ir con él. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, creo que la película te pasan como la familia
nadie muestra un signo de aprecio, cariño, escucha, comprensión hacia él, pero sí lo exprimen lo más que puede. El papá tratando de firmar todos los acuerdos que puede a expensas de él, los hermanos a buenas de primeras y volviéndose a presentar como los Jackson 5 para poder ganar más dinero y todo eso, ¿no? Entonces... Sí, como más por obligación del papá, porque creo que era también, como nuestra claro. relación, porque uno de los hermanos ya no fue. O sea, creo que la relación era más de entre familia, era a través de lo artístico. O sea, si no hay algo de música, si no hay algo de un concierto, si no hay algo así de por medio, no hay nada entre nosotros. O sea, creo que eso era lo que los mantenía ahí, unidos, porque si no había un ensayo o algo en lo que nos tenemos que presentar, pues no estamos juntos. O sea, cada quien estaba por su lado, cada quien se iba a sus asuntos, o sea, a lo que pudieran hacer, y él estaba solo por eso, porque no tenía como alguien a quien acudir o quien estuviera de su edad o con quien pudiera jugar o lo que sea, ¿no? Y por eso es que también los hermanos, no tanto como un rechazo, sino que lo veían como, bueno, es que él está mucho más chiquito que nosotros y juega, o sea, su cuarto era como de un niño, él se comportaba como un niño, no era como de vamos a la juguetería, compro juguetes, tengo mi cuarto lleno de juguetes, y entonces era como de, miren, traje el Twister como antes, y ellos así como de, no, o sea, así de, eso lo jugamos hace 10 años, ¿no? O sea, ya estamos como, ya no es algo que vayamos a jugar. Sí, O claro. miren, traje esto, es como, es que eso ya no jugamos a eso, ¿no? Como de ya no. Y es como de, es que va a ir a una cita, o es que va a ir a salir, es que estamos jugando, ya nos vamos, ¿no? O sea, no, ya no están obviamente en el mismo canal. Que nunca lo estuvieron, de Sí. hecho, ¿no? Por eso te digo, solo para la parte artística, Sí, la parte musical es lo que los unía. sí, claro, pero digo, no sé, por esto digo, a lo mejor es mi propia interpretación, pero con lo que me quedé de eso que te pasan en la película es que la familia vivía de Michael, vivía de su éxito, pero no mostraban esa amabilidad hacia él en otro contexto que no fuera ese, ¿no? Entonces, y no sé. Al final sí terminó siendo el apellido lo que daba fama. Ya ves que el papá siempre decía que era lo que les daba la fama, el Jackson, y no tanto por los Jackson 5, sino por Michael Jackson, y que eso fue lo que les dio también de alguna manera, por ejemplo, a la Toya o a los hermanos, a Jafar, o sea, todos creo que los hijos igual es como, pues por él, por Jackson, Michael Jackson, o sea, sí es el apellido. Sí, 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 tal cual. Y pues nada, creo que como comentario breve adicional también con respecto a estas partes que lo que decía que lo hace muy bien la película en cuanto a que creo que te van mostrando, si no te pasan el tema de las acusaciones, sí te van pasando por qué termina comportándose como se comporta después, ¿no? Esto que decías, el aislamiento, no se llevaba bien con sus hermanos, de chico todos los niños ya, o sea, a los 8 años ya era una celebridad y entonces los niños ya no lo veían igual, no lo veían con el interés, no tenían ningún amigo de niño, no vive su infancia, obviamente se siente más cómodo alrededor de niños que de adultos. Y creo que hay una escena como bien interesante como la muestran, ¿no? Y es un gran chiste, pero creo que tiene un trasfondo bien interesante, ¿no? La película tiene escenas esparcidas alrededor de Michael conviviendo con niños, ¿no? Por un lado están las escenas en las que los va a visitar al hospital, a los niños quemados, a los niños con cáncer. Muestran que dona mucho dinero para el hospital de pediátrico y demás. Pero hay una escena en la que Michael va a escondidas, creo que es cuando compra el Twister, si no me equivoco. Va a escondidas a una juguetería y va así todo disfrazado y se le acerca una familia y la mamá es como, ay, fírmame un autógrafo para mi hijo, ¿no? Y se llama, ¿cuál era el nombre? No me acuerdo. Dice un nombre a medias que parece nombre de niño y luego lo comenta. Pauline. Pauline, sí, Pauline. Y era el nombre de ella, ¿no? Es como, ay, sí, mi hijo es muy fan. Y como que la mamá se acerca como pretexto con el niño, pero ella es la que lo idolatra, ¿no? Y quiere el autógrafo para ella, no para él, ¿no? Y Michael sí se lo firma, muy amable y todo, pero entonces en ese mismo momento le pregunta al niño, ah, compraste el Atari, que no sé qué, ¿no? Y es como,
puede hacer un vínculo con el niño porque el niño no lo ve como, ay, Michael Jackson, la gran estrella de todo. O sea, lo ve como alguien más, ¿no? Y el niño es como, ¿poco juegas Atari, no? Qué padre, ¿no? Y en ese momento es como, ves como Michael no puede convivir con un adulto porque todos los adultos lo ven como este ser inalcanzable de dame tu autógrafo, de dame una foto y demás, y los niños no, o sea, los niños lo ven de otra manera, ¿no? Y creo que es muy interesante. Aparte porque él como que siempre se sintió niño. Sí, por supuesto, también está esa parte, como que decía. él era mucho más fácil convivir con niños porque siempre lo trataron como un adulto, que te tenías que comportar como un adulto, pero él seguía siendo un niño y siempre creyó que era un niño. También siento Pan. Que por todo este lado de Neverland, Peter Pan y así. Sí, por supuesto, a nivel psicológico, de no crecer. Toda esa parte es muy interesante. Muy fuerte. Pero creo que a lo que voy es eso, ¿no? O sea, es una persona sumamente solitaria, sumamente aislada, que todas las personas a su alrededor lo veían por interés, que no tuvo infancia, que no se supo relacionar con otras personas de su edad y ya con la fama mucho menos, porque todas las personas de su edad buscaban algo de él, que siente que no creció y que solo alrededor de los niños puede sentir como ese vínculo genuino en el que no hay un interés de por medio, ¿no? Entonces... Y también como, o sea, más allá de no tener un interés de por medio, creo que era el entorno en donde él podía sentirse él, porque creo que también, él era como la personalidad que compartimos. O sea, tú me entiendes porque yo te entiendo, porque hacemos las mismas cosas, porque jugamos a lo mismo, porque creemos en las mismas cosas, porque yo no quiero crecer, porque yo quiero seguir siendo un niño como Peter Pan, ¿no? Como en la tierra de nunca crecer, de seguir como siendo niños y siempre jugar y no crecer, no tener responsabilidades, nunca ser un adulto, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hacía también tener como esa cercanía tan así con los niños, de me identifico contigo y entonces me siento más cómodo aquí, porque no quiero estar en un ambiente donde hay adultos, como lo obligaban a estar, ¿no? De tienes que comportarte, tienes que ensayar, no importa si tienes que ir a la escuela, no puedes salir a jugar. Hay una escena también como muy triste, ¿no? Donde él está chico, o sea, todavía es así muy chiquito y está él por la ventana viendo a los niños en la calle jugando en la nieve. Y el papá de ya, párate, vamos a ensayar, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como, no puedes hacer esas cosas, tienes que ser un adulto. Entonces creo que también viene como esta parte, un poco como, sí, o sea, tiene que ver mucho la parte psicológica de cómo funcionaba él, el no, o sea, no estar tan de acuerdo a su edad. O sea, creo que esto ya no lo pasan tanto en la película, pero simplemente el hecho de que pues no tenía como esas parejas o algo así, o sea, era también algo extraño. En la película te lo muestran, que simplemente nunca parecía tener como, porque creo que es algo que siempre pasa en las biografías, ¿no? El amor del protagonista, ¿no? El amor de la vida, de la chica que conoció, la chica con la que se casó, y aquí no hay esa chica. O sea, aquí no hay nunca ese amor. Creo que solo hay como esta parte de no crecer. Sí, exacto. Y que al final, no sé, por eso decía, ¿no? Yo leía mucha gente que se quejó de que hicieron como que, casi que hicieron como que no pasó, como que no era algo que estaba ya ahí latente, que ya era lo que estaba pasando. Y creo aparte todavía ni siquiera llegaban a ese año. Sí, todavía no llegan al año de las primeras acusaciones, pero me parece, no estoy seguro, pero creo que ya había temas con lo de Neverland, por lo menos de planear y de todo eso, y que no se habló en la película. Ajá, sí, él quería hacerlo, o sea, porque ya había, como ya tenía todo esto de Peter Pan, o sea, simplemente él estaba internado ya siendo grande y seguía leyendo el cuento de Peter Pan, ¿no? Así chiquitito, el que tenía de niño. Entonces, apenas estaban como esos proyectos, pero ya cuando empieza todo esto ya es después de donde se quedó la película. Claro, pero justo es a lo que voy, ¿no? Que la gente se quejó, pero yo siento que para el periodo de tiempo que cubre la película, te sientan las bases para entender por qué era como era, independientemente del tema de las acusaciones de abuso tal cual, por qué después surge la posibilidad de las acusaciones que tenía que ver con qué tanto convivía con los niños, qué tanto todo el tema de Neverland y demás. Creo que la película sienta las bases y te muestra toda esa parte y te muestra el origen a partir del sufrimiento y la soledad, que creo que a veces
no sé, sobre lo que decía, en esta cultura de la cancelación es como hizo tal cosa, no sabemos si es inocente o no, pero hay tantas acusaciones, entonces es un monstruo, es el malo, ¿no? Es al que vamos a cancelar y al que vamos a ver como la peor persona del mundo, pero es como, pues todo tiene un porqué, todo tiene un origen, las cosas no surgen en el vacío, no es como que él haya nacido con un gen que lo llevó a convivir mejor con niños que con adultos. Creo que entiende la historia que tiene, que le provoca que se sienta más cómodo en esos entornos. Hablando solamente de su convivencia, no de un abuso ni nada. Sí, y que creo que es eso, ¿no? Digo, yo personalmente dije que no íbamos a hablar del tema, pero nada más como creo que esa aclaración es importante. Yo personalmente, por lo que he visto del tema, me da más la sensación de eso, de que justo lo que pasaba en la película es eso, él se sentía más cómodo conviviendo con niños, no por un tema sexual, no por un tema de grooming, por un tema depredador ni demás. Creo que simplemente su historia es trágica en el sentido de lo que le pasó y él se sentía más cómodo con niños. Creo que hasta ahí es donde yo lo veo y que el hecho de que se sintiera más cómodo con niños es muy raro en nuestra sociedad y es muy proclive a que alguien multimillonario que se siente más cómodo con niños es mucho más fácil que surjan demandas, ¿no? Pero bueno, eso como contexto de por qué yo lo veo de esa manera y por qué me pareció tan interesante lo que mostraron en la película, ¿no? Sí, y que ya eso es aparte de si sí es culpable o no. Completamente. Ajá. Sí, porque luego puede interpretarse a que se justifica o no se justifica o lo que sea, pero eso es completamente aparte. Porque al final de cuentas lo que te pasan en la película es los hechos comprobados, o sea, como te digo, obviamente no han llegado a esa parte, pero lo que sí se sabe es que él convivía mucho con niños y te lo explica la película el por qué. Entonces, sí, creo que eso es hasta ahí y hasta ya. ahí. No vamos a hablar de lo demás. Pero de abusos ni nada de eso. Exacto. O sea, eso es otra cosa. Sí o sí no. Pero bueno, ¿algo más que quieras destacar de la película? No, pues creo que también concuerdo en que las actuaciones fueron muy buenas. Eso también yo creo que le sumó bastante a la película. Colman Domingo. También Colman Domingo lo hizo muy bien. Creo que también hizo que se complementara muy bien con lo que mostraba, ¿no? el personaje, o sea, como Michael Jackson, ¿no? O sea, creo que lo hizo muy bien. También, obviamente, la actuación de Jafar Jackson creo que también es muy, muy buena. La voz, el baile, o sea, lo hizo excelente, ¿no? Me encantó. Los demás también se me hicieron muy bien, las demás actuaciones también creo que son muy, muy buenas. No tengo ahora sí que ninguna queja. Colman Domingo parece que tiene una expertise en representar a hombres abusivos. Sí, ya sé. Malos. Le salen golpeadores. Muy bien. Golpeadores. Le sale muy bien. Aquí le sale muy bien en El color púrpura. Es impresionante. Creo que habla mucho del nivel actoral porque él es muy, o sea, cuando lo ves en entrevistas es muy amable, muy buena onda, muy buena gente. Sí. Pero y también en otros papeles que es así como todo tierno y amable. Pero este tipo de personajes parece que le quedan espectacular. Sí. Y pues nada, pues sí, justo. Creo que al final de cuentas es una película que hay que ver. Creo que es desafortunado dejar que otros temas la ensucien. Creo que si dejamos de lado todo eso por un momento, la película está muy bien hecha. Y que no es tanto que otros temas la ensucian, porque todavía ni siquiera se llegaba a eso en la película. Porque a mí se me haría, también, no se me hace justo decir, en la película no tocaron el tema, o en la película se saltaron el tema, en la película haz de cuenta que no existía el tema, porque ni siquiera se ha llegado a esa época. No puedes todavía decir si lo ignoraron por completo o no. Porque no se ha llegado a eso. Sí, no, yo hablo más de la reacción del público, que creo que es lo que yo he visto por ahí en algunos lugares, de mucha gente que lo quieren forzosamente llevar a eso. Y es como, pues no, o sea, vean la película, vean como la parte icónica que no deja de ser cierta por parte de Michael Jackson, o sea, todo lo demás, las especulaciones no quitan el nivel de showman que era, no quitan el triunfo que tuvo, los logros que tuvo, que Thriller es el disco más vendido todavía al día de hoy, todo ese impacto cultural está ahí y qué mejor manera que revivirlo en el cine con una actuación tan buena como la de Jafar Jackson. Entonces hay que verla,
hay que disfrutarla. Quizás a veces creo que la gente de pronto quiere ver en las películas, no sé, ya a veces, sobre todo en los biopics, creo que ya se vuelve una cuestión muy morbosa, muy como de quiero ver los peores momentos de la persona y quiero que se vuelva una película bien oscura en la que te pasen así todas las motivaciones. Y es como, pues, es una celebración del personaje, o sea, es mostrar sus grandes momentos, es mostrar, por supuesto que con la autorización de quien así lo decida, pues, claro que puedes llegar a mostrar cierto nivel de profundidad, cierto nivel de momentos tristes o de debilidad o demás, pero pues al final de cuentas también las biopics son para eso, para celebrar al personaje y creo que, no sé, creo que la han Sí, y criticado también, demasiado duro cuando... cuando todavía ni se llega a eso, todavía no sabes qué va a pasar ni nada. Y también por lo que quieres mostrar, o sea, porque muchas biopics, o sea, ya la persona de quien se está haciendo ya está detrás de esto y dice, yo quiero que muestres esto de mí. Eso sí. Y otras personas no, y a veces es la misma familia que dicen, yo quiero que la gente vea esto de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi hermano, lo que tú quieras, o sea, de mi abuelo. O sea, quiero como mostrar esta parte de él que creo que era muy importante, era muy valiosa para nosotros, o sea, lo que sea, y que a veces es como me están regalando un poco de lo que era esta persona o de lo que creía, o un poco también de ciertas cosas privadas o de sus Exacto, emociones, de sus exacto. pensamientos, y es como, no me parece a mí, dame otra cosa. Y que al final es eso, creo que una biopic es como, por supuesto que Michael Jackson fue una figura pública, una figura que estuvo en el medio y que obviamente no puedes decir como que su vida fue particularmente privada en ese Ajá, sentido, pero vamos, no es responsabilidad de la familia mostrarte todo. todo sobre su vida. Al final, todo, creo que todas las personas, por más famoso que seas, tienes derecho a un nivel de intimidad y lo que muestren es lo que quieren mostrar y está bien. Yo no voy a exigirle a nadie, no, muéstrame todo. Creo que no va por ahí. Decíamos, y creo que nada más como comentario breve, la película, por ejemplo, de Bruce Springsteen es como se meten temas muy densos que el propio Bruce aprueba que se incluyan en la película, pero es con autorización de él y si él quiere mostrar eso, está bien. Si no hubiera querido, pues nadie se lo Ujú, puede exigir, ujú. ¿no? Entonces, pues nada, Michael ya no está. Sería, digo, especulación, pero ¿qué hubiera pensado él de la película? ¿Cómo le hubiera gustado a él que fuera la película? ¿Qué temas sí, qué temas no? No puede estar para tomar esa decisión, la toma la familia. Y pues nada, creo que solo eso. Y que a veces también siento que es un problema a nivel cultural y social que no solo el morbo, sino como el buscar que las películas sean de una manera muy específica. Creo que un biopic no tiene por qué ser otra cosa que eso, que mostrar los grandes momentos, que te sientas de nuevo parte de, y que creo que esta película lo logra muy bien en ese sentido. Entonces, pues nada. ¿Algo más que quieras agregar o ya con No, eso? pues yo creo que solo eso, o sea, sí, una película recomendable, una gran experiencia, ¿no? Musical, cinematográfica. Y también pues esperar, o sea, qué más viene de si va Ah, a haber una segunda parte o no, y si a lo mejor sí van a abordar los temas que quiere ver la gente sobre las acusaciones de abuso o no, o si solamente el impacto que tuvo en él, en su carrera, o sea, también a nivel personal, profesional, artístico, o sea, todo eso, o solamente van a pasar ciertas otras cosas que se dejaron fuera o que siguen de estos años, no sabemos, pero yo creo que al menos en esta primera parte yo me quedé bastante satisfecha con lo que se mostró y con lo que te dan. Muy, sí, muy bien. queda la expectativa, queda completamente ver qué van a hacer. Ojalá que funcione bien la película, que muestren lo que tengan que mostrar, y que la sociedad no termine por ser tan canceladora a buenas a primeras, ¿no? Creo que hay mucho que discutir, creo que hay mucho que ver, creo que hay mucho que honrar, mucho que reconocer, que recordar y que no tiene por qué todo girar en torno a un solo tema, ¿no? Pero bueno, Ujú. pues nada, yo creo que con eso terminamos el día de hoy. Síganos en redes para que estén al pendiente de nuestros próximos episodios. Ojalá aquí sigamos para
analizar la 2 cuando llegue a salir. Todavía no hay información más allá de ese pequeño momento al final, pero pues lo que se vaya sabiendo veremos y estaremos muy al pendiente. Pero bueno, pues nada, creo que con eso terminamos el día de hoy. Yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.